Que no ha venido Juan Carlos. ¿Dónde está? Es que no tengo móvil en casa. Picker Corner. Ah, mira, ya está aquí. Pensaba que iba a venir. ¿Esperar? Ya lo sé, ahí. Sí, yo lo voy a dejar colocadito. Lo voy a dejar ahí colocadito. No, yo estoy aquí cerca. Siéntate y te... ¿Hola? Bueno, yo creo que ahí bien. Igual o sea, no me pongo de pie. El micrófono. ¿Y si me pongo de pie? La jodemos. ¿Oís? No se puede grabar bien. ¿Cómo estás, hermano? Y no pierdas la llave, que te vienes ahí meter. Así no se graba bien. Bueno, aquí nos ha llegado. Buenos días. Hola. Entonces, Bueno, buenos días a todas y a todos. Como siempre decimos, aquella frase de Oscar Wilde, lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, también alguna que otra mañana, pero nos hace felices. Bueno, somos muchos, supongo que todos con ganas de hablar, de opinar. Hemos aquí decidido en la mesa que vamos a hablar como mucho 15 minutos cada uno, para apuntar algunos temas y después que tengamos una hora para discutir entre todas nosotras y nosotros. Así que sin más preámbulos, le damos la palabra a Tania, que está deseosa de abrir la charla. Como habéis podido observar, lo que pasa es que él no quiere abrir la charla, entonces ha decidido unilateralmente, de una manera profundamente democrática, que voy a empezar yo esta charla. Como le queremos y es el Mick Jagger de la ciencia política, se lo vamos a permitir. Bueno, lo primero agradecer al Frente Cívico que me hayan incluido en estas mesas de reflexión. Como todos sabéis, o casi todos, me presento, yo soy Tania Sánchez, soy diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Entiendo que hay una parte que puede interesar de la posición de Izquierda Unida con respecto
a las voluntades colectivas de organizar las resistencias y la construcción de alternativas, pero creo que eso, como está escrito, como está dicho, como está contado, pues tardo exactamente 5 minutos en resolverlo, y me apetece más lanzar algunas reflexiones casi más personales que de la propia organización, reflexiones que obviamente también forman parte de mi organización y que se están dando en ella, pero que yo creo que es importante compartir con vosotros y escucharos al respecto de ellos, ¿no? En relación con los 2 minutos que dedico a Izquierda Unida, creo que es público y evidente y se ha contado en todas partes y así se aprueban sus órganos, que desde luego Izquierda Unida o la gran mayoría de Izquierda Unida entendemos que las expectativas y resultados que nos dan las encuestas no son una excusa para creer que estamos solos en un proceso de cambio radical ante la crisis de régimen que vivimos, sino que debe ser la oportunidad de articularnos con más gente para ser realmente, de manera colectiva, una alternativa de poder que utilice esta ventana de oportunidad que genera la crisis de régimen para cambiar radicalmente las estructuras en las que vivimos. Como a nadie se le escapa y todos somos conscientes, todas las organizaciones tienen sus dificultades y obviamente Izquierda Unida también las tiene en esto, tanto en sí misma, en cómo nos articulamos con otro, cómo nos relacionamos, cómo abrimos nuestras puertas, como también en la percepción que otros tienen y en la relación que otros tienen con nosotros, de desconfianzas, de contradicciones, de un montón de elementos. Y en ese aspecto simplemente recargar, y con esto acabo la parte de Izquierda Unida, que desde luego la inmensa mayoría de Izquierda Unida tenemos la firme voluntad de acertar en este proceso y de innovar para no equivocarnos y de contar con todo el mundo. Y esperamos que en esa voluntad seamos capaces de encontrarnos con mucha más gente y no dependerá exclusivamente de nosotros. Eso lo de Izquierda Unida, así de rapidito, así de fácil, momento de publicidad, y pasamos a la reflexión que creo que es más interesante. Yo quería plantearos, cuando pensaba en esta mesa y en lo que significa el foro cívico y en lo que significa la voluntad que expresa de organizar colectividades para transformar esta realidad, algunos elementos que en mi sensación personal, y puede cualquiera de la sala discutirla, obviamente, creo que hay elementos que no estamos siendo capaces de articular. El primer elemento tiene una relación directa con la concepción que estamos pensando de crisis de la democracia. Viene un artículo muy interesante en Viento Sur a este respecto, que dedica toda la revista de este último mes a reflexionar sobre esta crisis de régimen y sus alternativas, que es el pensar que cuando hay, digamos, un consenso generalizado de que la democracia está en crisis, igual hay que empezar a pensar qué queremos decir con esto o qué quiere decir la colectividad con esto. Si estamos hablando de que lo que está en crisis es la democracia que conocíamos hasta ahora, o que si lo que está en crisis es el concepto de democracia que nos hubiese gustado siempre que estuviese funcionando. ¿Qué implica esto? Que hasta el momento, y esto yo creo que es en donde hay que empezar a profundizar las reflexiones, la democracia en este país no ha sido en la práctica un instrumento de reparto de poder entre la ciudadanía que permitiese la distribución y la equidad en las condiciones de vida para construir una sociedad justa e implicada democráticamente. Aunque algunos siempre hubiésemos aspirado, al menos en el discurso y en el planteamiento teórico, a que fuese así. Hasta la fecha, lo que ha representado la democracia en este país ha sido un sistema de selección de gobernantes que representaban a la ciudadanía supuestamente en la defensa de los intereses colectivos. Pero ha habido una gran distancia entre esa representatividad y esos representantes, y me incluyo como persona que ha pasado por incluso el gobierno de esta ciudad, y ahora hablaré de algún ejemplo al respecto. Había una cierta quiebra de esa representatividad con el conjunto de la ciudadanía, es decir, que no había una implicación. De la misma manera, y esto Juan Carlos, como tiene su maravilloso libro de la transición contada a nuestros padres, pues igual se extiende más, en la medida en que hemos construido una democracia desde su transición a espaldas del pueblo soberano, hemos practicado una democracia al margen de la participación y la implicación de la ciudadanía. Si en esta crisis de régimen nosotros aspiramos a reconquistar una democracia que realmente suponga un reparto de poder y que realmente suponga la organización de la ciudadanía como un contrapoder a los poderes económicos y como una manera de gestionar lo común desde lo colectivo y lo común, lo que hay que empezar a pensar
es que nuestra ciudadanía no tiene esa práctica democrática y que la inmensa mayoría de las mayorías sociales que aspiramos a conquistar han estado al margen de los procesos de participación política en sus diferentes expresiones. ¿Qué implica esto? Que no hay costumbre de participación democrática. Y en esto es una de las primeras reflexiones en las que yo pienso, y el otro día no recuerdo el tiempo, últimamente tengo problemas para pensar cuánto tiempo pasa de un día a otro porque va todo muy rápido en la vida. Estuvimos con alguna gente que está por aquí también en las jornadas de alternativas del trabajo, reunidos, intentando reflexionar en la posibilidad de transformar las movilizaciones sociales en frentes políticos, de acción, ya veremos si electoral, pero en cualquier caso de acción política y no solo de resistencia y de protesta. En ese margen, yo pensaba cuando estaban desarrollándose los talleres que no sé si somos conscientes de que la manera en la que quienes hemos participado en política desde que nos han salido los dientes, nos hemos implicado y participado en política, tiene mucho que ver con la forma de participación que se está demandando hoy en día. Porque en muchos de esos espacios yo he dejado de ver a la gente que salió a la calle el 15M, a la gente que estuvo dispuesta a organizar la resistencia a las plazas, a la gente que estuvo dispuesta a tirarse noches enteras peleando y resistiendo. De la misma manera que en el conjunto de acciones que acabamos diseñando, tengo la sensación que seguimos secuestrados nosotros mismos por un modelo de democracia que demanda al poder la solución de nuestros problemas, en lugar de empezar a pensar cómo articular sistemas de participación democrática en las que no demandemos al poder que nos resuelva nuestros problemas, sino que organicemos poderes que obliguen a los representantes en las instituciones a prestar apoyo a los procesos sociales que en ellos se producen. Voy a poner un ejemplo de mi experiencia vital. Hay mucha gente por aquí, por ahí abajo concretamente, que son de este barrio de toda la vida como yo, que me han visto crecer. Yo llevo aquí desde los 4 años. Y yo recuerdo cuando era pequeñita, y este barrio donde están estas instalaciones que se llama Pablo Iglesias, no casualmente se llama Pablo Iglesias, obviamente, no tenía nada. Y no tener nada significa no tener nada, no tener ni siquiera un supermercado o una tiendita de barrio donde comprar víveres. Y recuerdo que mi padre estaba metido en una cosa que no sé si se acordarán los más antiguos, que se llamaba Copima, que era una cooperativa de vecinos organizados para poner un supermercado. Algo tan sencillo como eso, porque nadie iba a venir a este pueblo, que era la nada en mitad del campo, a prestarnos un servicio tan básico como una tiendita de barrio de poder comprar. Luego también en el colegio, los materiales escolares que teníamos en clase, en el preescolar, etcétera, etcétera, eran comprados en cooperativas de adquisición que formaban los padres. Los padres se organizaban en cooperativas y compraban. Avanzó el tiempo, se desarrolló la ciudad, y cuando a mí me tocó ser concejala de Cultura en la última legislatura, me encontré con que no era fácil. Había una parte de la ciudadanía que sí estaba acostumbrada a esa dinámica de implicación y de resolución de sus propios problemas y de entender que el papel de los representantes... Dios mío, ¿todo bien? Vale. Me encontré con muchísima gente organizada en instituciones y en asociaciones que en realidad no querían o no estaban acostumbrados, más que no quisiesen, o no, ni siquiera se habían planteado ser protagonistas de su propia organización, y lo que exigían es que hubiese una responsabilidad absoluta de los poderes municipales en resolver las demandas que ellos producían. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, creo, y nosotras, desde la izquierda más tradicional, que llevamos en una batalla de resistencia desde que se hizo la Constitución y de nada más que de resistencia, creo que hemos perdido la capacidad de trasladar a la cotidianidad de la ciudadanía modelos de organización distintas que les hagan protagonistas de su propia experiencia y que les hagan conscientes del contrapoder que supone esa ciudadanía. Este es el primer elemento que quiero dejar a la reflexión, es decir, ¿cómo vamos a ser capaces de contar con la mayoría social? Y la mayoría social es mucha gente que jamás ha militado en nada y que jamás se ha planteado nada que tenga que ver con la política, si estamos nosotros mismos secuestrados por una modelo de relaciones institucionales y políticas en las que ya no somos ciudadanos, sino que somos
o usuarios porque estamos en una situación de demanda, o clientes de unos servicios a los que aspiramos a que nos presten algo porque pagamos impuestos. Este es el primer elemento. ¿Qué concepto de ciudadanía se ha construido en este país? ¿Qué implica eso en la cotidianidad colectiva de la gente? Y cómo ser capaces de articular una cotidianidad distinta que además sea capaz de construir redes más allá de la resolución propia de los problemas, porque sí que hay experiencias cada vez más, huertos ecológicos, cooperativas obreras, determinados elementos que resuelven la cotidianidad de pequeños grupos, pero que no proyectan un modelo general de relación distinta con el poder y de articulación del propio poder. Y el segundo elemento que quiero plantear a la reflexión, que yo creo que es un elemento que está bien identificado por Errejón en muchos de sus artículos en relación con los procesos latinoamericanos, del proceso constituyente, es la idea de la subjetividad, llámalo pueblo, llámalo mayoría social, llámalo X, la subjetividad colectiva en la identidad colectiva que necesitamos construir para que la gente se involucre en un proceso. Voy a empezar desde el principio esta reflexión. Cuando se habla de la crisis de la institución, de las instituciones, del Parlamento, del rey, de los electores, del juzgado, etcétera, 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 creo que se nos olvida en ocasiones que tener una quiebra institucional implica también, necesariamente, y en este país se nota más que nunca, en mi opinión, que se ha quebrado la institucionalidad. ¿Qué significa eso? Que las instituciones no son más que los dispositivos que expresan la manera en la que se relaciona una sociedad. Si esto es así, que la institución esté quebrada significa que las relaciones sociales que organizan la sociedad, las relaciones entre cada uno de nosotros están quebradas. Y eso no solo es un problema, por lo que decíamos anteriormente, de que las instituciones ya no resuelven los problemas de nuestra ciudadanía, ya no solo porque atacan la colectividad o porque se ponen en contra de las mayorías sociales, sino que también es un problema porque de alguna manera quiebra la identidad de nosotros mismos que tenemos en cuanto a la participación de esa institucionalidad. Es decir, que nosotros cuando somos miembros de un sindicato, somos parte de una clase, de un colectivo, de una idea, y eso nos devuelve cuando somos parte de un partido, o cuando somos parte de una organización, de una asociación, de un barrio, de un colectivo. Esa participación construye también una idea de nosotros mismos y nos devuelve una idea subjetiva global de lo que somos y el papel que jugamos en la sociedad. Y eso también está quebrado. En mi opinión, eso también está roto. Y esa subjetividad de cómo ser capaces de generar un proyecto político que tenga la voluntad de no decir a la gente hay que dar un paso adelante y no sabemos si es al abismo, sino que hay que dar un paso adelante a una nueva sociedad que sea capaz de redefinir las identidades colectivas en un momento, y eso también lo ha escrito Juan Carlos alguna vez, en el que la identidad clase está rota por la precariedad, por la relación laboral que se establece, por la incapacidad de muchos ciudadanos de acceder a los derechos de ciudadanía a pesar de tener condiciones laborales de trabajo. Cuando todo eso está quebrado, hay un problema de identidades subjetivas que es muy difícil reconstruir. Y en eso creo, otra vez, volviendo a la reflexión inicial, que si no atacamos en la cotidianidad, en lo común, en lo que cada día cada uno de nosotros hace y se relaciona con su vecindario, con sus instituciones, con sus amigos, con su familia, no seremos capaces de generar esa identidad colectiva. Y para terminar y pasarle, no sé cuánto tiempo llevo, espero que no mucho, para pasarle a Juan Carlos, todo este amalgama de necesidades de reconstrucciones colectivas, creo, sinceramente, que no estamos siendo muy capaces de incorporar a ellas a buena parte de generaciones que no entienden nada de las reuniones largas, de los debates eternos, de ahora votamos, de nos repartimos los poderes en una coordinadora, consejo político, llámalo X, secretariado, y que se han acostumbrado a participar y a involucrarse en la sociedad de maneras que incluso a veces se desprecian, ¿no? Esa participación en las redes sociales que todo el mundo mucha gente acaba diciendo ya, pero la revolución no se hace en Twitter, o sí, no lo sabemos. Quiero decir que
que la gente ha salido a la calle y ha hecho grandes movilizaciones por convocatorias en redes sociales. Tienen esas redes la capacidad de construir proyectos más allá de la protesta y la reacción. Tienen esas redes capacidad de construir proyectos de construcción colectiva, de identidades, de subjetividad, de conexiones sociales. Pues creo que toca empezar a explorarlo, porque no seremos capaces de conectar la realidad cotidiana de los que venimos de la participación política entendida de manera clásica con quienes la están inventando de nuevo, si no somos conscientes de que eso existe y eso está ahí y formará parte de las mayorías sociales. Y por último, una cosa que en ese encuentro que os digo de alternativas desde abajo dijo alguien que estaba en esta sala: muchas veces hablamos de la necesidad de articular a las mayorías sociales y nos juntamos y hacemos grandes reflexiones, y en ninguna de estas reflexiones nos encontramos a las madres que están echando agua a la leche para alimentar a sus hijos. Y esto, si nosotros queremos articular una idea colectiva del pueblo, de la gente afectada por la crisis, o empezamos a entender cómo es posible, cómo una manera de relacionarnos con ese entorno en su cotidianidad durísima, o no seremos capaces de, al menos, construir una alternativa distinta de un modelo de democracia que represente a otros. Si realmente nos creemos que este es el momento de no reconstruir un modelo democrático de representatividad al margen del pueblo, sino que es un momento de involucrar y de recuperar la democracia como un reparto de poder y como un trabajo colectivo de construcción de comunidad y de lo común, hay que incorporar a las madres que están echando agua para dar de comer a sus hijos a la leche. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Ayer miraba la cartelera de cine por curiosidad y me encontré como unas 12 películas que eran Scary Movie 5, Star Trek 20, Crew 2, no sé, Los Gamberros 17, pero muchas, ¿no? Y de alguna manera monopolizando la cartelera de todas nuestras capitales. Y yo me preguntaba, ¿cuándo nos metieron tanto miedo en el cuerpo que no nos atrevemos a ir a ver una película de la cual no sepamos qué va a pasar? ¿Cuándo nos metieron tanto miedo en el cuerpo que preferimos la previsibilidad, lo malo conocido a lo bueno por conocer? ¿Cuándo nos metieron tanto miedo en el cuerpo que preferimos el miedo falso de las películas de terror que los miedos reales de nuestra cotidianidad? Y de alguna manera entendí que hay un logro que han conseguido ellos que se nos ha metido por dentro, ¿no? Recuerdo ese poema terrible, ¿no? del niño huérfano que siente frío y se tapa con unas mantas porque todavía no sabe que el frío le viene por dentro. De alguna manera este miedo que tenemos nos viene de por dentro, y o lo vemos o yo creo que no vamos a poder avanzar. Insisto siempre en que vivimos en un mundo de crisis en términos gramscianos, un mundo que no termina de marcharse, viejo, que ya no vale, pero que no se ha terminado de marchar, y un mundo muy prometedor que está en el horizonte pero que todavía no ha llegado, ¿no? Y de alguna manera, fíjense ustedes, cualquiera de las dos exacerbaciones de permanecer en ese futuro, permanecer en ese pasado que ya no vale, pero hacer como si valiera, o dar por llegado ese futuro que no ha llegado, los dos producen, como diría Gramsci, monstruos. Ayer estuve escuchando a compañeros muy inteligentes discutir sobre la sociedad de la información y las redes tecnológicas y Twitter y demás, y de alguna manera definían un mundo que yo no lo veo, ¿no? Era como que ya había llegado ese mundo de Matrix, donde realmente todos estamos tan conectados, y al final, escuchando a Manuel Castells, un tipo muy inteligente, pero muy rehén, siempre de la última moda, resulta que al final Egipto, las revoluciones las trajo Internet. No es verdad. O sea, las primeras revoluciones en Egipto son en las fábricas. Los primeros que se levantan para echar a Mubarak son trabajadores y sobre todo trabajadoras, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidado cuando ya damos lo por venir ya como llegado.
¿no? Porque estamos construyendo monstruos y la gente no nos va a entender, porque dice, es que eso que dices no lo veo, y lo contrario también es cierto. Es decir, entender que esos elementos que ya no tienen la fuerza que tenían antes, los vemos por desaparecidos. Claro, es verdad, como decía Nietzsche, que Dios ha muerto, ¿no? Pero, ¿cómo no recordar la frase, esa en un retrete que alguien escribió Nietzsche, perdón, Dios ha muerto Nietzsche, y alguien escribió debajo, Nietzsche ha muerto, Dios, ¿no? Es decir, claro, como lo de la muerte de Dios, dices, bueno, es verdad que Dios ya no nos sirve para organizar nuestra sociedad, y es verdad que no hemos encontrado un sustituto, pero como decía mi maestro Jesús Ibáñez, Dios es más peligroso muerto que vivo, porque el vivo por lo menos se le debe venir, ¿no? Claro, fíjense que lo que llamamos en ciencias sociales los marcadores de certeza, lo que nos servían para organizar nuestra sociedad, que también formaba parte del pensamiento transformador, como sus grandes balizadores, ya no funcionan. Decíamos, Dios ya no tiene esa función social que antaño tenía, y fíjense que las leyes, que son los sustitutos de la moralidad de Dios, ya no tienen la misma fuerza. De una parte en doble fila, no porque piense que le estoy haciendo una canallada al que dejo encerrado, sino por si me ponen una multa o viene la grúa. Es decir, las leyes no han sido capaces de convertirlas en religión civil, aún más cuando no tenemos asignaturas de educación para la ciudadanía. Es decir, ¿cómo vamos a sustituir a Dios si no entendemos que detrás de las leyes hay un principio de reciprocidad que tiene que formar el corazón de nuestras sociedades, ¿no? Pero fíjese, probablemente lo planteaba Tania, el mundo del trabajo, que ha sido nuestro gran constructor de subjetividad. Cuando nos mirábamos en el espejo, lo que nos reflejaba era nuestra condición de trabajadores. Y eso ya no es posible, es que ya no duran los trabajos tiempo como para que encontremos nuestro yo en el mundo, nuestro lugar en el mundo a través del trabajo. Y eso dificulta también nuestro lugar sindical, e incluso también dificulta nuestro lugar político en un partido. Fíjese que también el mundo de la familia se transforman nuestras relaciones sociales con el desarrollo vertiginoso de las redes. Mis alumnos ya no leen el periódico en papel, lo leen en las redes. Y de repente se generan cambios que todavía no sabemos qué van a significar, pero ya están ahí. Fíjense ustedes, si la imprenta, aunque la gente no se dé cuenta, la imprenta generó que existieran naciones. ¿Por qué? Porque la imprenta permitió que Lutero imprimiera la Biblia en alemán. Y al imprimir la Biblia en alemán y no en latín, implicó que los diferentes países iban a imprimir la Biblia en su lengua, y eso rompió el imperio papal, y al romperse el imperio papal se abrió el paso a la construcción de la sociedad de naciones en el siglo XVII. Fíjese que esos cambios a partir de la imprenta, que tardaron su tiempo, nos hacen pensar que también va a haber cambios a través de este desarrollo tecnológico de Internet, pero todavía no sabemos qué contornos van a tener. Fíjese que, como siempre digo, todo esto que planteamos de confusión de la época, todos estos elementos que planteamos de perplejidad, siempre en España se multiplican. ¿Por qué? Porque nosotros estamos faltos del elemento constructor por definición de democracia en Europa, que fue el antifascismo. Hace 4 o 5 años el presidente de la patronal francesa en una conferencia decía que había que abolir todo lo que había conseguido en términos laborales el Consejo Nacional de la Resistencia. El Consejo Nacional de la Resistencia, que era donde estaba Stefan Hessel, ¿no? este viejito recientemente fallecido que orientó al movimiento 15, más o menos, sobre todo en el nombre, ¿no?, que luego le puso la prensa. Pero el Consejo Nacional de la Resistencia fue el que, en nombre del antifascismo, puso en marcha derechos sociales en Francia, pero también después en los diferentes lugares de Europa. ¿Cómo lo supo la patronal, que dijo que en este momento de crisis del modelo neoliberal, que lo quiere solventar con más modelo neoliberal, dice, tenemos que tumbar todo lo que consiguió el Consejo Nacional de la Resistencia? El antifascismo es el que armó el Estado social y democrático y de derecho en Europa. Pero en España no teníamos nunca antifascismo, porque la transición vino con Rey y vino con amnesia. Fuimos durante muchos años el único país de Europa donde podías ser demócrata sin ser antifascista. Y de repente, un tipo que en otros lugares de Europa no hubiera podido participar en política, le regalamos la posibilidad de escribir nuestra Constitución, como un tipo que firmó sentencias de muerte, como fue Manuel Fraga. Un tipo que no hubiera podido participar en la política, en Francia, en Italia, en Alemania, aquí, padre de la Constitución, mientras nuestros viejitos morían en silencio y muchos de ellos sin poder recuperar a sus familiares todavía enterrados en fosas comunes
y en franjas. Fíjese que esta transición que nos ocultó la posibilidad de buscar el ADN de nuestra democracia en el antifranquismo, en la Segunda República, tiene un elemento escondido que tienen ustedes que tenerlo muy presente, y lo ha planteado también Tania. Fíjense ustedes, la izquierda del pensamiento crítico de España tiene dificultades para reconstruir su historia. Miramos hacia atrás y está lleno de agujeros que no nos tenemos explicados, porque no podemos recuperar, como siempre digo, la Revolución de Octubre del 34, cuando se levantaron trabajadores contra una derecha fascista que había dicho que quería traer a España lo que estaba construyendo Dollfuss en Austria, Hitler en Alemania o Mussolini en Italia. Y por eso se levantan los trabajadores en Asturias, en Barcelona, en Madrid. Ese es el levantamiento de octubre. Pero de resultas de esa desmemoria de la transición, tenemos que olvidarnos de octubre del 34. Y ahí miramos para atrás y no entendemos casi nada, porque todo está lleno, ya digo, de agujeros. En cambio, siempre digo, la derecha tiene un relato lineal que va del Viriato y don Pelayo a Dolores de Cospedal. Sin ningún tipo de problema, todo linealito, ¿no? Y resulta que el Borbón, Juan Carlos, coño, ¿por qué me llamaré yo así? ¿No? Es una terrible. Bueno, él, mi apellido Monedero, es como... Una vez cuando me puse encarcelado del Partido Popular, porque financiamos una página web que se llamaba No a la Guerra, y los chavales que lo hacían, los estudiantes, pusieron la foto de los diputados del Partido Popular después de aquella votación secreta, donde el 100% apoyó la guerra de Irak. Entonces colgaron la foto y pusieron cómplices de asesinato, y Jiménez Dos Santos me denunció y me pusieron 22 diputados del Partido Popular una querella criminal para meterme 5 años de cárcel, ¿no? Pasé ni sustito, para que engañarme. Entonces hubo como muchos debates en las redes, y un tipo escribió y dice: pero dejen a ese pobre tipo, ¿no?, que bastante desgracia tiene en ser rojo y llamarse Monedero, ¿no? Sí, lo argentino. Bueno, les decía que ya nos estamos distrayendo, ¿no? Ya estamos siempre ahí, como que uno va bien, pero luego se distrae. Bueno, les decía que... Y vamos a centrarnos, ¿no?, para ir terminando. Les decía que, más allá de la broma, la derecha tiene un retrato histórico lineal, tiene un relato, y el rey Juan Carlos es capaz de explicarnos a nosotros la Constitución de Cádiz, ¿no?, la que abolió su familiar Fernando VII, ¿no? Entonces fíjese que nosotros nos quedamos paralizados sin poder decir: tú no tienes derecho, a no ser que pidas disculpas por tu antepasado y por la monarquía, tú no tienes derecho a utilizar la Constitución de Cádiz para decirnos, igual que los españoles en Cádiz se juntaron en momentos de dificultad, ahora ante la crisis tenemos que hacer como aquellos, y se te queda la cara de, como dicen en Venezuela, de pendejo, ¿no? Bueno, les decía que, fíjense ustedes qué importante, la historia de España construida por la derecha aparece otra vez, emerge otra vez en la Constitución del 78 con 3 factores que son los 3 puntales de nuestra Constitución, que son el altar, el trono y el ejército. Qué curioso, los 3 elementos, ¿no? La monarquía, la Iglesia sancionando, ¿no? Zanjando cualquier discusión sobre la alternativa, y por supuesto el ejército haciendo valer, ¿no?, tanto la Constitución como la integridad de la patria. Y fíjense qué curioso, tanto el altar como el trono como el ejército son lugares de los hombres, no son lugares de las mujeres, ¿no? Y sin darnos cuenta, con esas construcciones simbólicas, con esa falta de recuperación de nuestra memoria, les estamos entregando la posibilidad de entendernos a nosotros mismos, de explicarnos, de recuperar, como dice Boaventura, esos momentos del pasado donde otros anticiparon nuestra rabia y nos dan razones para continuar. ¿En qué se diferencia el momento actual del capitalismo de cualquier otro momento de la historia? No en la guerra, no en la violencia, no en la explotación que siempre han existido. La diferencia está en que nunca ha habido tantos ámbitos de nuestra vida cotidiana mercantilizados. Hemos mercantilizado prácticamente toda nuestra existencia. Hemos mercantilizado el ocio, la cultura, por supuesto el trabajo, nuestras relaciones, la vivienda. Somos como rehenes, ¿no?, de un mundo que somos incapaces de entender al margen de la mercancía, al margen de lo que se compra y lo que se vende, que es lo que explica que Ansel Japet o Zizek hayan dicho que para cualquiera de nosotros es mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
¿no? O sea, tenemos profundas dificultades para pensar en fin del capitalismo porque nos pensamos a nosotros mismos como mercancías. Y fíjense qué importante es esto. Esto es lo que hace que los canallas estén envalentonados y la gente decente esté perpleja. ¿Por qué? Porque si todos son mercancías, la única diferencia entre ese todo y yo es que tenga dinero para comprarlo. Y en el momento en que yo tengo dinero para comprarlo, todos son mercancías que me las puedo meter en mi bolsillo. Las personas, las cosas, los viajes, el conocimiento, la amistad, todo. El artículo número 9, cuando trabajas en el Burger King, te obliga a sonreír, ¿no? O sea, te compran la sonrisa, pero sabes que vas a un sitio a comer y dices, ¡hola, qué le pongo! Y mira, me ha dejado mi pareja, he perdido el trabajo, pero me pongo lo primero, esa sonrisa lejos. Es que si no sonrío me echan y tal, pero me estás jodiendo el día, ya, pero es que sí. La discusión terrible, ¿no? Te compran también la sonrisa, te compran la amabilidad, te compran que tienes que tener un buen rollito, ¿no? En esa mercantilización también, ya digo, de nuestra existencia. Y fíjense ustedes que eso nos lleva a un pecado de omnipotencia, contra el cual el pensamiento crítico tiene muchas dificultades para pelear. Porque si de repente yo tengo el pecado freudiano de la omnipotencia, si yo puedo conseguirlo todo, si todo está a mi alcance, me vuelvo loco. O sea, si yo puedo tener acceso a todo, me vuelvo loco. Y cuando hay mucha gente que se vuelve loca, la sociedad también se vuelve loca. ¿Cómo competimos contra esa promesa del sistema capitalista de tú puedes conseguirlo todo? Es como los abuelos queriendo competir contra la televisión. ¡Qué complicado!, ¿no? Entonces, qué difícil es que vengamos nosotros como los aguafiestas a, de alguna manera, frenar esa orgía de promesa de consumo. Donde, fíjense ustedes, ya no estamos hablando de consumo, estamos hablando de deseo de consumo. Tenemos que luchar contra un deseo. Mientras que allá afuera te prometen un mundo maravilloso a tu alcance, ya llegará, ¿no? Nosotros lo que ofrecemos es siempre como la tristeza, y por eso yo no dejo de insistir en que tenemos que recuperar la alegría, porque la alegría es revolucionaria y además es gratis. Tenemos de derrotas. El sentido común ahora mismo les pertenece a ellos, y yo creo que no tenemos que engañarnos. Yo siempre digo la frase de Bertrand Russell, que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático, ¿no? Entonces, para no ser idiotas, lo que tenemos que ser es optimistas trágicos o pesimistas esperanzados. Pero tenemos que ser pesimistas porque el mundo está muy jodido, está muy roto. Tenemos incluso las conciencias arrebatadas por esa lógica, por ese sentido común. Y luchar contra ese sentido común nos va a reclamar mucho tiempo. Ellos tardaron desde en el año 68 empezaron a luchar contra el sentido común, que era imperante, que era un sentido común demócrata. Hay un juez, el juez Powell, que es el que pone en marcha un documento para decir que tenemos que cambiar la manera de pensar de la gente, que va a culminar 20 años después con el contrato por América de Ronald Reagan. Son 20 años cambiando, dirigiéndose a cambiar no las cosas, sino la manera de pensar sobre las cosas. Fíjese qué importante. No tanto cambiar las cosas, que era la mosca chocando contra el cristal, sino cambiando la manera de entender, te digo, las cosas. Un sentido común que nos dice que somos egoístas, ¿no? Que tenemos un gen egoísta y que hemos llegado aquí compitiendo, cuando es mentira. Hemos llegado aquí hasta, lo demuestran los biólogos como Lynn Margulis, las bacterias no te matan, sino que conviven contigo, porque si te comieran del todo, ya ellas también se morirían, ¿no? Venimos aquí a través de la cooperación. Hemos visto 1000 veces, ¿no? El ejemplo ese del chimpancé que activa una palanca, le sale un plátano, pero en la jaula de al lado le da una corriente eléctrica. Otro chimpancé que está en la jaula contigua. Y a la tercera vez el chimpancé renuncia al plátano y ya no activa la palanca para evitarle el sufrimiento al chimpancé de al lado. Lo que demuestra que los chimpancés tienen una concepción moral muy superior a la del sistema capitalista. Fíjese que en ese sentido común hemos interiorizado, lo digo de una manera terrible, hemos interiorizado que somos egoístas, hemos interiorizado que lo público es negativo y que lo privado funciona mejor, hemos interiorizado que no existen alternativas, hemos interiorizado que lo que ocurre como si lloviera, donde no hay voluntad de actores tomando decisiones, sino que parece que las cosas funcionan con una voluntad abstracta, donde no hay referentes. Fíjese, todo esto a dónde nos lleva, para ir terminando. Esto nos lleva a entender que buena parte de nuestra tarea ahora mismo es destituyente y todavía no puede ser constituyente. ¿Por qué? Porque todavía estamos luchando contra ese sentido común imperante. Llevamos como diciendo 15 años, el imperio en declive estadounidense, el tigre de papel, ya coño, pero acaba de poner de rodillas a 4 de los principales países de Europa.
¿no? Es decir, que estará muy en declive, pero vamos, hace así el premio Nobel de la Paz Obama y se le cuadra a Francia, Italia, España y la pobre Portugal, ¿no? Es decir, que cuidado, ¿no? con lo que les decía antes en broma, pero que no es tan broma, ¿no? Dios es más peligroso muerto que vivo, porque el vivo por lo menos se debe venir. En cambio, si ya damos por cierto, ¿no? que hay un nuevo sentido común, estaremos equivocados. Lo que hay son relámpagos en la noche. Lo que vamos haciendo es agrietando el sistema, y esas grietas del sistema van marcando la tendencia, pero cuidado que todavía hay mucho muro, y si de repente nos situamos solamente en la grieta, no vamos a darnos cuenta de la capacidad de resistencia que tiene todavía el muro, y vamos a caer en la melancolía, y si nos fijamos solamente en el muro, vamos a caer en el pesimismo, y vamos a perder la oportunidad de entender que las grietas lo que están marcando es la tendencia, y que al final el resto del embrejamiento va a venir por esas grietas. Dice mi maestro Boaventura de Sousa Santos que no necesitamos alternativas, que lo que necesitamos es un pensamiento alternativo de alternativas. Es decir, no se trata de recuperar los modelos del pasado, porque ya no valen. Es decir, las preguntas de la Ilustración siguen siendo válidas. La pregunta por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad, por la conquista de la naturaleza, por la paz entre los pueblos, todas esas preguntas son válidas, cosa que la posmodernidad de derechas niega. Que dice que no valen ni las preguntas ni las respuestas. Nosotros lo que planteamos es que las preguntas son válidas, pero las respuestas ya no nos sirven, ¿no? Es decir, que fíjense ustedes que ya los continentes ya no nos contienen. Yo pongo el ejemplo del cuento de la Cenicienta, donde hay un príncipe descerebrado en la Cenicienta. No vayan a pensar que en España, que están las cosas que te detienen, ¿no? Cuando dices estas cosas. El príncipe descerebrado de la Cenicienta. Saben ustedes que tiene un zapatito de cristal que le pone por su fetichismo que tienen los principitos. Me acabo de acordar de una frase de Talleyrand, que era el ministro de Asuntos Exteriores de siempre de Francia, desde la Revolución Francesa, 16, con todos, y tiene una frase que dice Talleyrand, no la directora, dice Talleyrand, ¿no? Para quien esté aquí informando, dice Talleyrand: es costumbre monárquica el robar, pero los borbones exageran. Bueno, decía bueno, pensamiento alternativo de alternativas. Fíjense, hace poco, estando con gente de Syriza, me decían que ellos tomaron la decisión en las elecciones de dejar muy claro a los electores que no venían a sustituir ni al Partido Socialista ni al Partido Popular, diríamos. Es decir, que la gente que los votase, que no les votase con la perspectiva de que Syriza les iba a entregar lo que ya no les entregaba ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, que si pensaban así que no les votaran, ¿no? Es decir, que en ese pensamiento alternativo de alternativas, lo que estaban dejando claro es que esos zapatitos de cristal que algunos tienen, a los demás no nos sirven. Y es verdad que con el príncipe de la Cenicienta convoca a todas las ciudadanas del reino para calzarles el zapatito, y le da igual que le venga grande o que le venga pequeño. Y cuentan, fíjese qué importante esto, cuentan con la complicidad del pueblo. Los personajes más terribles de la Cenicienta son las hermanastras. Una se corta el dedo gordo para que le quepa el zapatito. Y hay un pajarito así cabroncete que le dice: Principito, te traigo una mala noticia, esa que te has llevado no se llama Leticia, ¿no? Y si te la devuelve, ¿no? Y la otra se corta el talón para que le encaje el pie, ¿no? Pues fíjese qué terrible. Es decir, a veces hay gente que tiene su zapatito de cristal, los partidos políticos tienen su zapatito de cristal, quieren calzárnoslo a la ciudadanía, y a veces hay gente que está dispuesta a automutilarse porque quiere, ¿no?, calzarse ese zapatito, ¿no? Bien, pensamiento alternativo de alternativas. Les digo 3 o 4 y abrimos el debate. Primero, Walter Benjamin, un marxista heterodoxo, ¿no?, de los que nos interesan, decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos, ¿no? Pero no somos loros, ¿no? Walter Benjamin decía que
había que romper con una idea muy marxista de que hay una flecha del tiempo donde siempre mejoramos. Él, como era un hijo de la modernidad, pensaba con genio y que siempre avanzamos, ¿no? Siervos contra amos, campesinos contra propietarios, burgueses contra proletarios, y siempre como que vamos avanzando. Y Walter Benjamin dice, en el año 40, antes de quitarse la vida, cuando ve la barbarie del nazismo, dice, coño, pero ¿cómo va a salir algo bueno de esa barbaridad? ¿Cómo es posible pensar que una lógica perversa, que es una trituradora de gente, de naturaleza, de sensibilidades, ¿por qué va a salir de algo bueno? Y él dice que las revoluciones, lejos de ser momentos de aceleración de la historia, las revoluciones tienen que ser momentos en donde echamos los frenos de emergencia de la historia. Fíjese qué importante es entender esto, porque le da la vuelta a las cosas, ¿no? O sea, lejos de entender que lo que vamos a hacer es acelerar la historia, lo que vamos a hacer es refrenar la historia, porque esa lógica que la impulsa es una lógica criminal que nos va a llevar a la destrucción, ¿no? Segundo elemento importante, tenemos que, y para eso hace falta estudiar, entender que el principal logro del modelo neoliberal fue convencernos de que no había alternativa, lo cuenta Stiglitz, ¿no? Y fíjese, no hay evidencia empírica de que tú abres la frontera y exportes más, no hay evidencia ni teórica ni empírica, sino todo lo contrario, de que bajas los salarios a los trabajadores y aumenta el empleo, de que bajas los impuestos a los ricos y aumenta la inversión. Son todo mandangas, son todo mentiras, donde, como decía el Roto, en esa viñeta donde hay un tipo mirándose al espejo y apretándose el nudo de la corbata, y el tipo dice, cada vez que digo que a los trabajadores hay que bajarles el sueldo, a mí me lo suben, ¿no? Bueno, pues de alguna manera eso mismo ha ocurrido, y por tanto tenemos que estudiar para desmontar todas esas mentiras que nos hicieron pensar que no había alternativas. El tercer elemento importante que yo insisto mucho es, tenemos que entender, y esto es esencial, que no existe la alternativa. No existe la alternativa. Buscar la alternativa sería no entender que necesitamos un pensamiento alternativo de alternativas. La alternativa es del pasado, no existe. No existe una alternativa al capitalismo, no existe una alternativa a la democracia representativa. ¿Qué existe entonces? Bueno, pues lo que existe es no tanto saber lo que queremos, que mañana se pudiera poner en marcha, sino que sabemos lo que no queremos. Y eso hay que entenderlo, señoras y señores. Miren, cada vez que hay alguien que tiene claro lo que no quiere, y eso que no quiere, no lo quiere ni para él, ni para ella, ni para nadie, elemento importante, no solamente que yo no quiera algo, sino que lo que yo no quiero, no lo quiero tampoco para nadie. Cada vez que alguien tiene esa actitud, es una teselita de un mosaico que vamos pegando en la pared, y al final ese conjunto de las teselas nos va a construir el dibujo, el mosaico. Por tanto, fíjense ustedes, es muy importante ir pensando en los términos de la tesela y no hacer como siempre desangrándonos en intentar construir un dibujo que no está todavía construido y que ya se construirá conforme vamos sumando estas diferencias. Por eso esa inteligencia del Frente Cívico de bajar un poquito nuestra bandera para que se vea la bandera de otro, es decir, que nuestra tesela no sea tan grande para que se vean las teselas de otros, y ya se irán colocando, y ya irá adquiriendo sentido ese dibujo, ¿no? Porque quien piense que mañana va a chascar los dedos y va a encontrar la alternativa al capitalismo, se está equivocando y va a caer en la melancolía. Y eso no es un asunto que tenemos que resolver teóricamente, porque hay asuntos que no se pueden resolver teóricamente. Eso lo hemos resuelto empíricamente. Lo he vivido en América Latina. Aunque tú tengas la voluntad, ¿no?, de dar por abolido el sistema capitalista, no puedes. Por tanto, lo que tienes es que querer cambiarlo porque sabes que eso no lo quieres. Pero una vez que te has definido eso, tienes que saber que los plazos son mucho más demorados. ¿Y saben qué nos toca? Nos toca luchar contra las luchas tradicionales que ha tenido el pensamiento crítico durante el siglo XX. ¿Por qué? Porque igual que les he dicho al comienzo, que somos puro fragmento, que somos mercancías luchando por no mercantilizar a los demás y porque no nos mercantilicen a nosotros. Somos fragmentos desconectados. Encendemos la luz y no sabemos quién está detrás haciendo que la luz funcione. Es el fetichismo de las mercancías que decía Marx. De repente yo veo el agua, pero me olvido de quién ha sido capaz de que este agua esté aquí encima de la mesa. Nos hemos aislado de los esfuerzos de los demás.
Y el sistema capitalista nos necesita fragmento, porque fragmentados no vamos a tener ningún tipo de problema en ofrecer nuestra mano de obra al precio que nos digan. En cambio, cuando tenemos ayuda mutua, cuando tenemos red, cuando tenemos, como decía Tania, elementos comunitarios, estamos extrayéndonos de esa lógica mercantil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se lo dejo para el debate. Miren, hay que reconciliar las tres almas del pensamiento crítico que se extinguieron en el siglo XX. Reforma y revolución. Les ha ido mal a las dos por separado. Revolución iba tanto más lejos cuanta menos gente tenía detrás. Y reforma perdió de vista la idea revolucionaria y se convirtió en un mero gestor del sistema. Pero las dos también se olvidaron de rebeldía. Rebeldía, que es Bakunin frente a Marx, es Trotsky frente a Lenin, es Trotsky frente a Stalin, es Rosa Luxemburgo frente a Lenin. Rebeldía es ese espontaneísmo, es lo que estamos viendo en esas revoluciones árabes, es lo que vimos en el 15M, esa gente que espontáneamente se levanta, que reclama la horizontalidad, que no tiene cabezas visibles, que de alguna manera reclama un comportamiento igualitario. Ese es un pozo libertario que tenemos que recuperar. ¿Y saben qué significa recuperar estas tres almas? Que las respuestas a los problemas que tenemos ya no van a ser de confrontarlos y tumbarlos, sino que va a ser desbordarlos. Y esto también tenemos que entenderlo. Los principales problemas que tenemos ahora mismo tienen que ver con el sistema capitalista. ¿Qué hacemos? ¿Lo dinamitamos? No, hay que desbordarlo. Y desbordarlo es poner a su lado cosas que vayan eliminando su propia lógica. Cosas que vayan debilitando esa lógica mercantil capitalista. Hay que luchar también contra el Estado. ¿Qué hacemos? ¿Lo dinamitamos? No. Pero hay que ir poniendo cosas al lado del Estado, ese sector público no estatal, que vaya demostrando que hay una gestión colectiva que es mejor que la meramente estatal. Y después también, fíjense ustedes, hay que desbordar el pensamiento moderno, que es machista. Pero no con las mujeres asumiendo un papel también de hombres, no serviría para nada, sino desbordando la fuerza bruta que representamos los hombres. Acabando con el eurocentrismo y entendiendo que Europa, que siempre fue la defensora de los derechos humanos, pero ayer ha sido Venezuela la que ha asumido ese papel que antaño teníamos en Europa, de que esto era un lugar de asilo para cualquier persona que defendiera la democracia. Nosotros no hemos dado asilo a Snowden, ni tampoco hemos dado asilo a Assange. Es Venezuela la que lo ha ofrecido. Así que, mis felicitaciones para este continente que ahora está siendo nuevo de verdad, cuando nosotros estamos decrépitos y convertidos en una ruina, que ya no solamente respondemos a esas exigencias de asilo, a esas exigencias de defensa de los demócratas, sino que encima a ese tipo que nos ha demostrado que Estados Unidos nos espía, se lo queremos entregar al mismo que nos está espiando. Por tanto, desbordar también el eurocentrismo, desbordar también el productivismo, desbordar esa idea de que podemos producir más y más y más y más y más. ¿Cuál es la solución para todo esto? Es muy complicada, claro. Por eso algunos apostamos por un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque un proceso constituyente nos obliga a posicionarnos a cada uno en nuestra teselita. El proceso constituyente, desde abajo, como los que yo he visto que han tenido lugar en América Latina, hace que cualquier persona en cualquier rincón de nuestro país está discutiendo cada semana algunos artículos de la Constitución y está representándose las teselas en su cabeza. Les decía que un pesimista es un idiota antipático y un optimista es un idiota simpático. El pesimismo esperanzado tiene que entender la dificultad que atraviesa todo este momento. Tiene que entender que el avance del frente cívico no va a ser sencillo y va a ser más complicado cuanto más crezcamos. Porque cuanto más crezca el frente cívico, más va a venir la gente de la vieja lógica a intentar usurpar la nueva lógica. No pierdan ustedes de vista que esto va a ser así. Se lo prometo como científico social. Conforme más crezca el frente cívico, va a venir más gente con la lógica de los partidos a intentar trasladar esa lógica al frente cívico. Y lo dinamitarán si dan. Por tanto, pesimistas esperanzados, pero tenemos que ver el rayo de luz. Porque si no ya nos han derrotado. Si de repente nos arrebatan esa necesidad de tener optimismo y esperanza, nos han derrotado. Y ahí siempre podemos recordar al bueno de Bertolt Brecht, que los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Gracias.
Claro. Hola, buenos días. Vamos a abrir turno de palabra. Os pido, por favor, que todos los que vayáis a hablar, que seáis lo más breves posible y además que os ciñáis al tema del que estamos hablando. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar? Nos venimos aquí, ¿vale? Para hablar. Bueno, soy Sergio. Han salido muchísimos temas en la... Pero se ha apuntado un poco de móvil a ver. En primer lugar, este es un matiz tonto, pero para empezar y calmarnos la diferenciación que ha hecho de lo que significa una revolución, si frenar o acelerar, pues bueno, que tampoco significa, o sea, tenemos una óptica muy lineal a veces y a lo mejor es simplemente tomar otro camino distinto y que no hay que... Eso, pues bueno. En cuanto a lo demás que se ha hablado, yo creo que sí que recalcaría mucho lo que ha dicho Tania, que es el tema de construir una identidad, un sujeto político, algo con el que nos sintamos en común, o sea, que seamos capaces de ver algo con lo que nos sirva para articular esa resistencia conjunta y que nos sirva también para identificarnos. No está la identidad tan fragmentada que tenemos a veces. Sin embargo, creo que muchas veces hablamos, y eso lo decimos todos y todas, pero a la hora de la verdad, cada uno se siente más identificado con su propia herramienta, con su propio ejercicio. Mucha gente tiene claro que a lo mejor el sujeto político tiene que ser la clase trabajadora, otros que tiene que ser el pueblo, otros que tiene que ser como lo quieran llamar o como se quiera hacer, pero a la hora de la verdad, cuando alguien dice, no, es que el pueblo español es gilipollas, o es que la clase trabajadora está lo peor, muy pocos somos los que nos echamos las manos a la cabeza y tal, porque incluso a lo mejor somos capaces de empatizar, pero sí que nos identificamos más con nuestra organización o con nuestra herramienta, y ahí cuando alguien dice que es que, oye, es que Izquierda Unida ha hecho esto mal, o es que el sindicato ha hecho no sé qué mal, o es que el Frente Cívico se ha equivocado en esta cosa puntual, ahí sí que todos nos echamos las manos a la cabeza y decimos, es que este es un impresentable, este es un traidor, porque es que no está... O sea, que al final intentamos imponer nuestro modelo en vez de tender solamente a crear ese sujeto político y creernos de verdad que puede llegar a ser un sujeto político más común, más amplio. Y esto hilo con lo que iba a decir después, que al final, porque al final cada uno de las herramientas que utiliza para participar, las herramientas en las que se mete también implican porque al final hay 50 millones de luchas, 50 millones de temas en los que luchar, y al final es imposible que una persona sea capaz de estar en todo, que sea capaz de abarcar absolutamente todo. Y entonces al final la gente acaba eligiendo colectivos por priorizar luchas, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que muchas veces es por priorizar y no es por contradecir o decir que la otra lucha no es posible o que la otra lucha no es necesaria o algo así. Porque al final cuando vamos todos e intentamos imponer, o sea, yo hago una elección y me meto por ejemplo al Frente Cívico, me meto a una organización sindical porque priorizo las luchas de los trabajadores o en mi empresa y tal, siempre quiero decirle a los demás, oye, es que esto es lo que hay que hacer, es que lo que tienes que hacer es meterte al sindicato, lo que tienes que hacer es tal. Y al final lo que nos venimos a contar es que luchamos entre nosotros en vez de ver lo que tenemos en común y cómo unir todas esas luchas, cómo unir todo eso. Y al final, de esa forma, a lo que tenemos siempre, porque parece que es lo que más frutos da, es aquello que es muy grande, es aquello que, pues, una organización muy grande porque tenemos que cambiar todo, lo global, lo tal, y nos olvidamos, y yo creo que ha ocurrido en este país mucho sobre todo en la época en la que parecía que el capitalismo funcionaba, y digo parecía, que nos olvidamos de pequeñas luchas, como puedan ser, o sea, pequeñas asociaciones de barrio, pequeñas que a lo mejor solamente se dedicaban al tiempo libre, a cosas así pequeñillas que parecía que no eran mucho, y nosotros mismos la calificábamos, no, es que esta asociación realmente no quiere cambiar nada porque es que solamente se dedica a jugar un día a la semana con niños pequeños ahí en el barrio. Y luego nos encontramos con que a la hora de hacer política, con que a la hora de cambiar todas las relaciones que tenemos, lo que le vende el sistema al resto de la gente y por lo que no somos capaces de convencerle, y por lo que no somos capaces de llegar al resto del mundo, es precisamente porque todos y todas, al final necesitamos momentos de ocio, necesitamos momentos de tal, y a lo mejor, si hubiésemos trabajado, hubiésemos comprendido que esa lucha por el ocio, esa lucha por las pequeñas cosas, también es una lucha política, también es una lucha necesaria, y que tenemos que saber que a lo mejor no es la más prioritaria del mundo, que a lo mejor no es tal, pero que significa también hacer algo, y no despreciarlo, y no esto, pues a lo mejor éramos capaces de crear más redes, de crear más tal, y acabar construyendo el mosaico del que ha hablado Monedero, y acabar uniendo todo. Y creo que es importante eso, que a la hora de conseguir una alternativa real, una alternativa, o sea, una organización de una resistencia real, no nos peleemos
cuál va a ser el final de esa resistencia, sino que nos peleemos por saber encontrar esos puntos, esos nexos de unión, esos puntos de unión y luchar todos convencidos para ello, pero también con que mientras no haya un único modelo que sepamos y que se sepa, que yo coincido con Monedero en que hasta que no se dé no vamos a ser capaces de identificarlo previamente y por mucho que teoricemos no se va a dar, pues que hasta que no tengamos ese modelo, que no hayamos cambiado las cosas y digamos, joder, esto funciona, dejemos y pensemos que otro puede tener diversas diferencias con nosotros y que no nos tenemos que pelear por esas diferencias tanto, que se pueden decir, pero no significa un distanciamiento de como tú piensas esto diferente y yo me alejo de ti, sino que tenemos que acercarnos precisamente para esos puntos en común. Los próximos compañeros, por favor, un poco de brevedad. Yo soy José Coy, ex afectado por la hipoteca. Soy también de 3 meses antes del 15M y también del Frente Cívico. Hombre, yo soy que nos jode. Lo que dice Monedero es que no tenemos alternativa al capitalismo. Quien la tenga, que levante la mano. Quien sepa cómo se cambia el mundo, que levante la mano. Quien sepa cómo se hace la revolución, que levante la mano. Yo quiero saberlo. Hombre, aquí hay un compañero que lo sabe. Eso es cierto. No tenemos un modelo sociedad puesto sobre la mesa. Cada uno tiene su modelo, cada uno tiene su teoría, a partir, digamos, de las experiencias pasadas. Pero sobre este momento no tenemos la capacidad de poner una serie de sueños, de esperanza y de pensamientos sobre la mesa que nos generen una serie de fuerzas pues, que nos permita cambiar el mundo, ¿no? Más allá de lo cotidiano. No existe. ¿Que puede existir? Sí. Yo creo que existirá sobre la base de un nuevo pensamiento emancipatorio, que será la síntesis de lo general con lo concreto, de las experiencias concretas y los nuevos pensamientos que vienen del siglo XXI, junto con lo mejor del pensamiento del siglo pasado y del otro, ¿no? Que estoy hablando del pensamiento cristiano, del cual, de la teología de la liberación, del cual tenemos que aprender mucho. Estoy hablando del marxismo, estoy hablando del mejor del pensamiento libertario, estoy hablando de todos los diversos marxismos que se han creado, digamos, en este mes pasado, en este siglo pasado, ¿no? Y eso es lo que hay, ¿Que seremos capaces de hacerlo? Posiblemente. Posiblemente no tengamos más necesidad que hacerlo o no. Porque, claro, yo, meses antes de que Ramón Durán de Ecologista de Nación, se fuera el hombre a otra tierra, nos decía que el capitalismo está cayéndose como un castillo de naipes, ¿no? Y todos lo damos por hecho. O sea, como hace 5 o 6 años todos damos por hecho que esto se caía. Sarkozy dijo incluso eso de refundarnos, ¿no? Y sin embargo, quien no hemos caído, lo que ha caído es como un castillo de naipes ha sido todos los derechos que hemos conquistado en décadas de lucha, de torturas, de exilio y de derrotas, ¿no? Y bueno, pues la revolución la haremos con los sentimientos y con las emociones, pero también con los recuerdos, ¿no? Si yo le pregunto a mi hijo con 19 años lo de los derechos sociales y laborales, le suena chino, porque nunca ha tenido derechos sociales y laborales, ¿no? Pero yo no quiero renunciar a cuando yo tenía derechos, a cuando yo tenía convenios, a cuando a mí se me respetaba, cuando yo tenía trabajo, cuando yo tenía un buen sueldo, etcétera, ¿no? Y también la revolución son recuerdos, ¿no? Y ya lo cotidiano. Lo cotidiano es que nos disparamos por las nubes, por lo general, pero no entramos al terreno de lo cotidiano, ¿no? ¿Y qué es lo cotidiano? Lo decía Tania, el tema de la leche, ¿no? Lo de la leche es un tema muy gracioso, porque en los talleres de apoyo a los afectados por la hipoteca se habla mucho de la leche, ¿no? ¿Y sabéis cómo la leche dura más? Bueno, unos le echan agua y otros le cambian, en vez de un tazón le ponen un vaso más pequeño, así dura la leche más. Y tenemos que ser capaces de conectar con esa gente, tenemos que ser capaces de conectar más allá de nuestros círculos pequeños, porque entre nosotros mismos nos encantamos y nos movemos de puta madre, pero tenemos que ser capaces de conquistar a esa mayoría que tiene los frigoríficos vacíos, que se tiene que ir del país, que no va a entrar al mercado laboral en 30 años, etcétera, y termino. ¿Cómo se construye poder ciudadano? O sea, ¿cómo primero se cambia
el conflicto de bajísima intensidad que tenemos y conseguimos que en este país de una vez haya un conflicto de alta intensidad. Yo creo que se entiende lo que quiere decir conflicto de alta intensidad. Vivimos en un conflicto de baja intensidad. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Y cómo conseguimos poder ciudadano? ¿Qué es poder ciudadano? Ya termino. Esto es poder ciudadano. Una tarjeta de bonobús. Se me había olvidado. Esta semana me mandó la tarjeta que durante un año por 3 euros meto esto en un bus y durante un año viajo gratis de mi pueblo a Murcia City. Nos costó ocupaciones de ayuntamientos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es poder ciudadano? Poder ciudadano es meterle caña a un banco y conseguir que ayer paremos un desahucio, conseguir una dación en pago y un alquiler de 90 euros. ¿Quién no quisiera un alquiler de 90 euros? Es que flipamos mucho con lo general y tenemos que bajar, digamos, a lo concreto, ¿no? A la lucha concreta de toda la vida, ¿no? Hola. Bueno, yo creo que el tema de articular una revolución no es fácil y creo que yo hace poco me he dado cuenta que empieza por uno mismo, ¿no? O sea, es decir, cambiar nuestra forma de estar con el mundo, ¿no? De relacionarnos con el mundo, porque la exigencia, o sea, nos han educado como ciudadanos y nos han educado también que somos obedientes, somos respetuosos con el poder, somos muy sumisos, somos buenos esclavos. Y entonces, para romper esa barrera y no necesitar estar constantemente desobedeciendo las leyes, pues yo creo que lo mejor o lo más deseable es independizarnos del sistema, ¿no? Entonces, para independizarnos del sistema yo he encontrado mi propia fórmula. Habrá muchas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues he dejado de vivir en la ciudad, me he retirado a una masía y tengo una huerta que tengo que cuidar y, bueno, he reducido mis niveles de consumo pues un 50% y, en fin, simplemente se trata de una propuesta de crecimiento, más allá de todo lo que nos lanza el sistema, que todo el dogma que nos lanza es que hay que crecer para generar más empleo, para dar más crédito, para seguir con más deudas. Y toda esta lógica aplastante que vemos en todos los medios de comunicación y en el panorama político mayoritario, pues claro, es tan desolador. Y yo pienso que nos tenemos que empezar a dar cuenta de que lo que tenemos que es retroceder y empezar a mirar un poco al que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como dicen, pero tal vez sí hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Es decir, un exceso de consumo bestial y nos estamos cargando el planeta. Somos 7.000 millones de personas. Y tenemos que empezar a pensar en global qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, simplemente decir eso, ¿no? Que a partir de ahí no solamente es una cosa individual, sino que a partir de que tú tomas ese tipo de iniciativas, de repente ya en ese hábitat te encuentras con gente con la que realmente puedes cooperar y crear redes de autogestión que se independizan del sistema, que tienen moneda social, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un debate interesante que hay que llevar a cabo y que estaría interesante dentro del Frente Cívico llevarlo a cabo porque sale de la lógica total del sistema, ¿no? Nada más. Bueno, pues me están diciendo que sea muy breve y evidentemente no deseo hacer ninguna ponencia, puesto que son otros. Sí. Tania, yo también estuve en Alternativas y contigo me quedo con el tema del miedo. Mi pregunta es la siguiente, que tú has esbozado. Evidentemente la línea es siempre la misma, es decir, el dominio de una minoría sobre la mayoría. Quiero escuchar vuestra opinión sobre lo que para mí, en lo que se consideraban poderes fácticos, que eran la Iglesia, el Ejército y tal, en este momento significan los mercados. Que para mí los mercados son los mismos de siempre, es decir, son aquellos que se esconden en los paraísos fiscales, a nivel internacional se llaman Rothschild, Mosé David, etcétera, a nivel local pues se llamarán Botín y compañía, y desde allí, opacamente, para que no se los puedan detectar como se hacía antes quién son los que nos explotan. Es decir,
no es que se esté privatizando la sanidad en Madrid, sino que hay una empresa que se llama Capio, detrás de la cual como accionistas están Esperanza Aguirre, José María Aznar, Güemes y compañía, que tienen la sede en las Islas Caimán y son los que están privatizando la sanidad y son los que desde allí nos van a pasar la factura. Nada más. Bueno, hola un poco. En fin, quiero comentaros que vengo de Andalucía y bueno, de ahí traigo un poquito de guasa, ¿no? Entonces con esta guasa característica, pues quería comentar que vendo un Peugeot 307 Station Wagon. No lo voy a repetir 8 veces, pero al final de la intervención a lo mejor lo repito. No sé si pillamos un poquito el concepto, que aquí venimos por Frente Cívico, somos mayoría, no por Izquierda Unida. Yo entiendo que dentro de una presentación, pues todos sabemos quién es Tania Sánchez, pero hasta aquí. O sea, es decir, si queremos construir mayoría, no podemos estar continuamente mirando el CIS, porque de ahí no se gobierna un país. Entonces, tenemos que despojarnos, dejar los carnets, como decía el compañero Julio, y a partir de ahí construir. Yo sí creo, al contrario que dice José Coy, al cual admiro un huevo, ¿dónde está? Pero sí que creo que hay un plan, o sea, hay un programa que es abierto, que es participativo, que ahora mismo ha costado unos 16 puntos, pero pueden ser muchísimos más, en el que, bueno, a nadie le gusta hablar de lo mismo y si precisamente lo estoy criticando no lo voy a aplicar, pero el pensamiento libertario también tiene que hacerse compatible con las tesis que defienden lo público y instituciones públicas y el Estado en sí. Entonces, una manera de hacerlo es precisamente empoderando a la clase obrera, a través de un proceso emancipatorio, a través de, bueno, el movimiento cooperativista, porque ahora mismo el papel de los sindicatos no está en los comités de empresas, de escasas grandes empresas que hay en todo el país, cuando la mayoría va en pymes y cuando además tenemos un ejército de parados, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿dónde está el papel de los sindicatos? Creo que desde posturas de izquierda se tiene que, y lo voy a decir con estas palabras, ordenar a comisiones y a UGT cuál es su papel en estos momentos de crisis en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, a partir de ahí, en el que la izquierda recupere su autoridad moral sobre los sindicatos, es lo que se tienen que plegar un poco al elemento ideológico del movimiento de izquierda, ¿no? Entonces, solamente quería decir esto, que Frente Cívico es un proceso abierto, en el que, bueno, pues dentro pues se pueden incluir otras organizaciones, distintas organizaciones, tanto sindicales como de partidos, y en este sentido, pues comentar que, vuelvo, o sea, voy a caer precisamente en la trampa, ¿no? Lo mismo que he dicho antes, que no es bueno hablar de partidos, pero por ejemplo, la agrupación de la que Tania forma parte, invita a los movimientos sociales a, bueno, establecer ahí una ronda de contactos, por así decir, en la que se hablará un poco pues, de construir esas mayorías. Lo han dejado para septiembre, que eso, bueno, no sé si es cuestión de esperar o no, o es una cuestión de urgencia, pero vamos, creo que sí, que hace falta una hoja de ruta. Precisamente hace un rato vengo de la sala 1, donde se ha estado hablando del euro, y se parte un poco de la base de que todo el programa de Frente Cívico, que es una declaración de buenas intenciones, y a todos nos parece estupendísimo, parte de un hecho, y es que si estamos dentro del club de los 28, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, como piedra angular de todo lo que pueda venir de más, paso esencial, fundamental, es la salida del euro. Entonces, desde Frente Cívico, pues creo que es un poco quien le tiene que empujar un poquito, porque había unos que pretenden enterrar, está embalsamado, pero lo pretenden enterrar a lo más profundo, que decía que la historia hay que de vez en cuando darle un pequeño empujón, ¿vale? Entonces, ese empujón pues puede ser precisamente Frente Cívico, el que haga un efecto dominó sobre distintas organizaciones, porque en algún momento la izquierda tiene que tener cierto liderazgo. O sea, es verdad que las izquierdas que se habla forman como un crisol, un mapa de ideas, y el todo forma el cambio, pero de alguna manera se tiene que liderar, y no podemos rechazar ni negarnos a eso, ¿eh? En fin, ya está, no me entretengo más, perdón, ¿eh?
Bueno, yo venía a plantearos una duda a todos y a todas, colectivo, no sé si dará tiempo a abordarla. Comentaba el compañero Monedero que tenemos que bajar las banderas propias para que se vean los de los otros y los de las otras, y estoy completamente de acuerdo, con la duda o con el pero de hasta dónde tenemos que bajar las banderas. Además, la intervención del compañero de Andalucía me viene al pelo. ¿De acuerdo? No en el sentido partidista, pero no sé, viene bastante relacionada. ¿A cuánto tenemos que renunciar? Y yo entiendo una lógica de negociación y que hacer renuncias, de acuerdo en pro de la convergencia. Porque en los espacios sociales, de acuerdo, en los espacios sociales amplios, a veces se da una contradicción, y es la búsqueda o la demanda de alternativas, entendiendo las alternativas en una lógica de proceso de construcción de las mismas y de construcción del modelo anterior, ¿no? Y a la vez en que toda concreción es vista como un enfrentamiento, como una ruptura. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo que a lo mejor nos pasó en el 15M de Valencia, ¿de acuerdo? Con algunas compañeras y compañeros sacaron banderas republicanas, ¿de acuerdo? Y mucha gente las criticó, bueno, mucha gente las criticó y surgió un debate, ¿de acuerdo? Surgió un debate de días y días de si había que llevar banderas republicanas o no había que llevarlas porque eso enfrentaba a la mayoría y al consenso y a la convergencia. Entonces tenemos que bajar banderas, correcto. ¿Hasta dónde? Además, no condeno que surjan esos debates, lo veo normal, ¿de acuerdo? Porque, como decía la compañera Tania, ¿de acuerdo? No hay una cultura democrática de participación en este país. Entonces, aunque el lema del Frente Cívico sea mayoría, pues, perdonen, señoras y señores, no somos mayoría. Somos minoría. Todavía. Pero mientras trabajamos en esos procesos de convergencia, va a seguir llegando gente que venga de puntos muy diferentes, ¿de acuerdo? De puntos de partida muy diferentes. Entonces, vuelvo a repetir esta duda. ¿Hasta dónde tenemos que bajar de nuestras banderas? ¿Hay algún límite, hay alguna línea roja a la que no podamos renunciar? Gracias. Bueno, yo voy a ser muy cortito. Yo le he dicho, yo he levantado la mano cuando el compañero de Murcia, me parece que es, que además yo le tengo un gran cariño, aunque no nos conocemos personalmente, le tengo un gran cariño porque sé que es un gran luchador y además sé que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Yo levanto la mano porque pienso que sí, que hay que pelear. Es decir, que hay que pelear. Y al capitalismo se le vence peleando. Y unas veces nos ganan y otras veces nos toca perder. Pero nos toca perder porque si venimos perdiendo constantemente. O sea, lo que pasa que y además cuando nos encontramos con una dificultad, siempre, es decir, yo quería decir lo siguiente, nos encontramos con una dificultad porque casi siempre somos los mismos. Ese es el problema. Es decir, si no fuésemos los mismos, yo pienso que la cosa sería más fácil. Es decir, siempre buscamos culpables, pero buscamos los culpables entre nosotros mismos. Es decir, y yo digo, ahí nos equivocamos también. Es decir, hay que pensar que siempre cuando hacemos las acciones, las hacemos para nosotros. Hacemos cosas para nosotros, para los que ya están dentro de ese pensamiento crítico, independientemente de su procedencia ideológica o de su posicionamiento ideológico. Y ahí nos equivocamos. Es decir, nunca o muy pocas veces hacemos acciones para convencer a gente o a aquellos vecinos, a aquellos que se quedan en los barrios, que se quedan que no van a las manifestaciones nunca. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el sistema ya les da todo, o les puede dar todo, o si no, tienen una actitud pasiva ante las cosas. Y eso es precisamente lo que el Frente Cívico ha dicho que basta ya. Hay que ir a esa gente. Por eso el discurso es ese. Pero yo, después de todo este rollito que os he tirado, venía a decir una cosa. Lo que falta en este país
es una dirección política. Y eso lo ha apuntado cuando la compañera hablaba de eso. Y es eso. Yo pienso que lo que no hay es dirección política. Ni en Izquierda Unida ni en ningún sitio. Y es decir, y es lo que vamos a tratar de hacer, de construir dentro del Frente Cívico. Nada más. Bueno, ahora voy a ser yo la que democráticamente decida empezar. ¡Qué salto! Porque así, como tú has hablado más, pues si luego hay que irse a comer, se te corta a ti. Me parece bien. Bueno, empiezo por las dos preguntas directas y luego por las reflexiones generalizadas. Del tema de los mercados que has planteado, sí, claro, yo creo que al final la línea central de esto es que sigan gobernando los que no se presentan a las elecciones. En un tiempo fueron iglesia, en otro tiempo fueron reyes, en otro tiempo fueron obispos y obviamente ahora son los mercados financieros los que manejan. Yo estoy de acuerdo con eso. Y con el tema de las banderas, de hasta dónde hay que bajar las banderas, yo creo que las banderas tienen, si son entendidas como banderas de identidad, tienen que ser bajadas hasta que seamos capaces de construir identidades que incluyan a algo más que lo que definen esas banderas. Si son banderas entendidas en objetivos futuros o en elementos de programa, creo que el límite claro empieza donde ha dicho el último señor que hay que construir, que es las banderas que no nos hagan capaces de construir una alternativa real. Construir una dirección política distinta a este país o a cualquier organización es volver atrás, en mi opinión, con todo el respeto a lo que ha dicho el compañero y participando en una organización política que obviamente tiene su dirección. Pero creo que la perspectiva no puede ser volver a un modelo en el que hay unos listos muy listos que sustituyen a los listos que hoy tenemos porque lo vamos a hacer mejor. Creo que no ese es el objetivo. Y creo que las banderas que no hay que bajar nunca son las banderas en las que digamos, bueno, el objetivo, aunque sea utópico, tiene que estar presente de construir un modelo de relación social y de sociedad distinto, porque si no está presente, se nos olvidan las cosas por el camino, que yo creo que es lo que nos ha pasado demasiadas veces en el sistema, no solo en este país. Algunas de las reflexiones con el compañero que hablaba del tema de Izquierda Unida y tal, yo no engaño a nadie ni me gusta engañarme a mí misma. Yo formo parte de una organización, voy a seguir formando parte de ella en la medida en que sea la herramienta que entiendo que contribuye a un proceso. Ojalá construyamos colectivamente herramientas distintas. Ahora, mi organización no va a desaparecer y esto es algo así, que también hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué decía el compañero? No, porque han dicho que están hablando, que están dialogando. Claro, es que las crisis de régimen no son exclusivamente de la sociedad. Las crisis de régimen atraviesan a todas las instituciones en las que estamos viviendo, también a los partidos políticos. Y en los procesos, pues se va lento, como va lento el Frente Cívico, como van lento otros procesos. ¿Cuál es el objetivo, en mi opinión? Ser capaces de no parar y de no fracturarnos e irnos cada uno a dirección distinta, sino ir dando los pasitos que nos permitan acercarnos, cada uno con sus dificultades. Y yo hace tiempo que lo vengo diciendo, hace tiempo que echo de menos que empecemos a sincerarnos sobre los problemas que tenemos cada uno en un proceso de convergencia y de construcción de esa mayoría, a sincerarnos los unos con los otros y a contarnos de verdad qué queremos, qué no queremos, hasta dónde estamos dispuestos y hasta dónde podemos llegar con nuestras bases, con nuestras relaciones, con nuestras diferentes culturas políticas, que son dispares y son complejas de organizar. También decía este compañero que ha hecho alusión a Izquierda Unida, que no hay que estar pendiente del CIS. Cuidado, hay que estar pendiente de lo que representan las encuestas del CIS en la lectura de la sociedad, claro que sí. ¿Qué dicen las encuestas del CIS? En mi opinión, que la mayoría ahora mismo la tiene el desencanto político y la situación de no haber decidido si se quiere salir del modelo actual y si se tiene una idea clara de cuál es el que representa la alternativa. Y eso lo dice el CIS, ese 50% de abstencionismo me parece que habla de eso, de una idea, de un modelo que es lo que hablaba Juan Carlos, de una idea de un modelo que se está derrumbando frente a determinados partidos que podrían representar una alternativa, pero el grueso de la gente piensa que no sabe si el modelo se cae
pero tampoco tiene muy claro si el modelo alternativo echa a andar. Y en eso es en lo que hay que estar pendientes del CIS, en testar lo que dice, porque no llegamos a preguntarle a cada uno de nuestros vecinos qué opinan para poder hacer una opinión al respecto. El tema de, un poco ahondando en lo que planteaba con el tema de las subjetividades, de hay que construir un referente, también decía el compañero, y algunos otros, hay que construir un referente que sea, que lidere, que dirija, que aglutine, en el que venga todo el mundo, allí, acá. Yo creo que lo que nos corresponde mucho más es construir una subjetividad, y en eso, Sergio, yo comparto mucho lo que ha dicho. Yo creo que hay que ser conscientes que durante mucho tiempo hemos perdido la vinculación en la cotidianidad que generaba subjetividad y generaba formas de organizarse de manera distinta, ¿no? Y hay una escena de Novecento que una señora un poco harta ya dice: el partido, ¿dónde está el partido? Y otro dice: pues el partido está en la panadería, está en ti, está en mí, está en el trabajo, está... Esa idea de una estructura que aglutina, que organiza, que no es alguien que dirige y da órdenes, sino que es la cotidianidad colectiva que construye y que genera una identidad distinta, porque la gente necesita tener una versión alternativa de la realidad, y eso es lo que nosotros hemos perdido. Nos han ganado el relato de la realidad, y nos lo han ganado pero de calle, vamos, y eso no se construye ni se cambia de un día para otro. Yo en eso soy muy fan de Freire, de Paulo Freire, que era un pedagogo, como sabéis, brasileño, que trabajaba con la educación popular, con la educación de los pobres, y que tenía una visión muy clara en la que planteaba que las revoluciones, las que son de verdad, son revoluciones permanentes y constantes, porque aspiran a la búsqueda de una utopía entendida no como algo que no es realizable, sino entendida como algo que denuncia la situación de injusticia cotidiana y anuncia, construyendo cotidianamente, una realidad distinta. Y eso es algo que no debe parar nunca. Y creo que en ocasiones lo que nos ha pasado a la izquierda es que hemos parado ese proceso de revisar permanentemente y de ser capaces de anunciar otra realidad. Y para eso es imprescindible trabajar en lo cotidiano y conseguir que la gente se sienta parte de un proyecto colectivo mucho más importante que estar de acuerdo con los 3, 4, 5, 27 puntos de una realidad. Los agregadores colectivos, y en eso creo que hay que mirar mucho al fútbol, yo lo repito mucho, la gente es de un equipo y lo es, así lo maten, Esa capacidad de agregadores, si no somos capaces de construirlo para generar un pensamiento alternativo, creo que no podremos vencer, porque solo tenemos eso. Nosotros solo tenemos a la gente de bien, a las mayorías sociales, y si no las organizamos colectivamente no tendremos nada. Termino en referencia a eso leyéndoos un par de cosas de Íñigo Rejón, del último Viento Sur, sobre los procesos constituyentes en Latinoamérica, que hablan un poco de estas claves. Es un artículo que os recomiendo, que lo que analiza es un poco decir, bueno, todo el mundo habla de la necesidad de un proceso constituyente en espacios como España y en el conjunto de Europa, y mira a Latinoamérica porque allí se han producido esos procesos constituyentes, y sin embargo los miramos sin analizar en profundidad diferencias, igualdades y qué elementos han tenido clave de éxito. Os leo con respecto a ese elemento de creación de la subjetividad. Dice: pueblo, categoría indefinible estadística y sociológicamente, ha conseguido ser el significante central que nombra y constituye una mayoría política que coincide casi con el espacio de la nación, siendo esta diferencia del casi la que dibuja la frontera de la dicotomía, la parte mayoritaria del país que sin embargo no tiene parte, el país real sin reflejo en el diminuto país oficial. Y dice: la construyeron valiéndose de elementos culturales muy asentados en los sectores populares y la movilizaron contra las élites. Las fuerzas políticas nuevas, nacidas en la descomposición, no fueron el interfaz de una movilización popular con un programa cerrado y con límites definidos, sino el catalizador que sedujo, incorporó y dio forma a una nueva identidad política, hecha con retazos de diferentes relatos ideológicos disponibles y con un papel central del liderazgo como educador político en una relación poco mediada con los sectores populares en los que proviene su apoyo masivo.
No creo que la prioridad sea ponernos de acuerdo en unos puntos en los que todos los que militamos en la izquierda y tenemos la identidad de izquierdas coincidimos hoy en día. Creo que lo urgente es empezar a debatir cómo, con esa idea de programa conjunto, lo traducimos para generar agregadores sociales a la gente que jamás le ha interesado lo más mínimo a la política en este país, y cómo en lo cotidiano construimos una herramienta capaz de que eso dispute electoralmente. Termino con otra frase de Íñigo. No se trata de la expresión electoral de las fuerzas acumuladas y constituidas previamente en lo social, sino de la construcción social y cultural de un sujeto político en torno a la competición electoral. Ese es el gran reto, y de eso creo que hablamos poco. Gracias. Voy a ponerme yo también aquí, que tiene su gracia. Claro, no hace mover. Yo insisto mucho en las dificultades, y a veces me encuentro a mí mismo como un aguafiestas, ¿no? Es decir, que, créanme, es decir, que soy un aguafiestas. Creo que hay muchas charlas, ¿no?, por ahí, muchas de ellas salgo con cierta sensación de ser un vendedor de crecepelo, porque noto que lo único que estoy haciendo en estas charlas es decirle a la gente cosas que ya sabe, pero como que les hace gracia, y salen de la charla diciendo, coño, no soy yo solamente la loca, sino que ese también piensa lo mismo, y es profe, y mira. Otras veces, cuando estoy más analítico, veo mucho las dificultades, y yo siempre considero que soy un triste, ¿no? Y por eso después cuando las cosas salen bien me lleno de alegría, pero siempre como que tengo mi cabeza ordenada para ver siempre, en primer lugar, las dificultades, ¿no? Bueno, cuando hablamos de crisis de régimen, que es un concepto de la ciencia política, el régimen hace referencia, a veces se utiliza, bueno, cada uno lo utiliza como quiere, ¿no? Pero cuando hablamos de crisis de régimen hablamos que hay una crisis de las instituciones, el Parlamento, la monarquía, el Poder Judicial, la Constitución. También cuando hablamos de crisis de régimen hablamos de una crisis de valores, es decir, que la forma en la cual se construye el poder político ya no está valiendo, y está habiendo cambios en nuestra percepción. Por ejemplo, uno de los elementos que señalan la crisis actual es que hay una serie de consensos que vienen de la transición o que ya no valen. El consenso ese de no te metas en política, tan franquista, ¿no? A usted como yo no se meta en política, decía el genocida Franco. El consenso sobre que todo lo que viene de Europa es positivo, el consenso sobre la monarquía, el consenso sobre el consenso en un país, claro, en un país que siempre nos ha dado más miedo un contenedor ardiendo que el hecho de que la policía mate a un chaval con una vara de goma. Y de repente nos genera como mucho más cuidado, que han prendido fuego a un contenedor, ¿no? Y tiene mucho que ver con algo, Tania, que estábamos comentando antes, comentabas, y es que en este país, fíjense ustedes, seguimos sin interiorizar que los derechos son nuestros y no nos los da nadie, que son nuestros. Y eso no lo tenemos entendido porque nunca hemos tenido la sensación ni la construcción colectiva de que hemos luchado por nuestros derechos. Aquí, fíjense ustedes, entre el año 74 y el año 77 son los años de mayor movilidad, incluso en Europa, de conflictividad social de Europa. ¿Y saben qué ocurre? Que en el año 77 el Partido Comunista, que ha sacado un mal resultado en las elecciones, cuyo único valor ya es comisiones obreras, pone encima de la mesa comisiones obreras para encontrar el ínclito Santiago Carrillo un lugar en la política española, y ofrece en los pactos de la Moncloa salir de la calle. No se vayan ustedes si quieren a la transición, miren lo que está pasando en Egipto. Si el pueblo sale de la calle, te joden. Bueno, pues aquí el pueblo salió de la calle, lo mandaron a casa durante la transición. ¿Y qué ocurre? Que aquí no discutimos la Constitución, aquí no debatimos la Constitución, aquí no debatimos si queremos monarquía o república, aquí nunca hemos debatido qué tipo de integración queremos con Europa, aquí nunca hemos debatido entre los diferentes pueblos de este país
cómo queremos convivir. Y resulta que de repente estoy en el pueblo de mi madre, en La Mancha, y están en el telediario, en el bar, la gente viendo el partido, interrumpen para el telediario, sale gente hablando en catalán y dice uno, ¿cómo ladran estos cabrones? Y se ríen. Porque es que en Albacete hay gente que piensa que hablar en catalán es ladrar. Y luego, ¿cómo no se van a querer ir? Pues claro que se querrán ir. Pues desde el sentido común. Entonces, fíjese, en un país en donde nunca hemos debatido nada, creemos que las pensiones nos las dio Felipe González, pero no me joda. O la gente cree que los derechos que nos han dado los gobernantes, pero no me joda. Igual que la gente cree que el 23F lo paró el rey, pero no me joda. Claro. Estoy poniendo el teatrero. Bueno, fíjese, en cuanto no entendamos que los derechos son nuestros, la gente, las expresiones, me han dado una beca, no te habrás ganado una beca, ¿cómo que te han dado una beca? ¿No? Fíjate, esto es una construcción, ya digo, de cesión de nuestros derechos que cuando nos los quitan, pensamos que nos los han quitado. ¿Y saben qué explicamos en la ciencia política? Un autor se llama Macpherson. Explica que en todas las dictaduras te dan un poquito de derechos sociales porque no te dan derechos políticos ni te dan derechos civiles. ¿Y qué te hace? Te hace un ciudadano cínico, que te están dando un poquito de bienestar y a cambio no exiges nada. Te están mutilando como ciudadano, como ciudadano. Y eso todavía lo tenemos. Seguimos sin interiorizar que son nuestros derechos y tenemos que bancarnos que nos diga el Mato. Ayer la escuché y dice, no, tiene que haber recortes. Dices, esta es la del hardware en el garaje. No puede ser. O sea, no puede ser. O sea, o cuando ves a Ver, ¿no? O cuando ves a Montoro riéndose y dices, pero ¿cuándo hemos hecho tantas cesiones en este país, ¿no? Bueno, todo esto les digo porque en esta crisis de régimen, en todo esto, hay que tener cuidado porque yo estoy convencido de que una parte importante de nuestro país lo que quiere es regresar a ese momento feliz, como lo cuento en el libro de debate con Julio, es una cuña publicitaria, como la del coche. Te iba a decir que iba a vender el coche otra vez y ya luego no lo ha vendido, ¿no? Bueno, decía que en la charla con Julio bien planteaba que hay una parte de nuestro país que quieren regresar a ese tiempo en donde cualquier currela se iba al Caribe con curro. Claro, curro veraneaba, no curro de aquí, no de Rivas, sino. Entonces, claro, recuerdan la luz aquel de con viajes, curro, se iba al Caribe y tal. Entonces, cualquier trabajador iba al Caribe. Y hay mucha gente que quiere regresar a ese momento. Un momento complicado donde no nos estábamos dando cuenta de que ese bienestar era una parte financiado por los países del sur, financiado por África, financiado por América Latina, y otra parte financiada por la burbuja especulativa, con casi 9 millones de españoles jugando en la bolsa. Y, por tanto, sintiéndose propietarios y teniendo algo que perder. No es cierta la frase final del manifiesto comunista: en la revolución los proletarios no tienen nada más que perder que sus cadenas. Tiene la cadena de música también que perder, ¿no? En fin, claro. Yo hice la tesis. No, voy a contar una historia, pero bueno, no la cuento. Bueno, la cuento. No, yo hice la tesis. Que me calle. Vale. Sí, hay más cosas. No, en la República Democrática Alemana, en una tienda de bicicletas, pequeñita, así, muy de Berlín había un cartel que ponía, había un tipo con la bici al hombro y decía que la revolución los ciclistas no tienen nada más que perder que sus cadenas. Y me hizo gracia que siendo alemanes se permitieron en sentido de moto, pero no suelen entender mucho. Bueno, por ir centrándome en los 5 minutos que me quedan. Miren, la gente tiene cosas que perder y por tanto la gente pregunta ¿a dónde me llevas? La gente pregunta ¿a dónde me llevas? Y cuando tienes algo que perder, miras y dices uff. Y hay gente que te da fiabilidad y otros no. Y eso tenemos que entenderlo.
hubo un momento en donde los líderes de la izquierda eran también líderes profundamente intelectuales. Dios me libre de estar aquí lanzando una crítica a ningún líder intelectual de la izquierda actual, ¿no? O líder político. Pero sí que quiero decir que en algún momento histórico uno mira a Gramsci, a Togliatti, mira a algunos autores y dices, cónchale. O sea, con esa gente se sentía el personal más seguro. ¿Saben por qué? Que es un concepto que yo uso mucho. Porque les rebajaba incertidumbre el liderazgo. Era un liderazgo que rebajaba incertidumbre. En un mundo actual, como les he contado al principio, lleno de confusiones, creo que necesitamos rebajar incertidumbre. ¿Saben por qué? Porque la hegemonía es la derecha. ¿Y saben por qué la hegemonía es la derecha? Por un lado, porque han luchado mucho para tenerla a través de revistas, películas, anuncios, traducciones, seminarios, fundaciones. Han luchado y han hecho sus deberes. Pero en segundo lugar, porque al estar el mundo tan en movimiento, cuando todo se mueve demasiado, te da miedo. ¿Y saben qué hacemos? Cuando tenemos miedo, lo que opera es el hipotálamo, que es el que genera físicamente la defensa de nuestro territorio. Mientras que el neocórtex lo que genera es la construcción de la esperanza. Siempre digo que el hipotálamo monologa y el miedo monologa, mientras que la izquierda o el pensamiento crítico necesita dialogar, pero para dialogar necesitas al otro, no defenderte del otro, sino necesitas al otro. Pero en unos tiempos donde estás perdiendo todo, donde miras para atrás y ya no tienes nada, es un vacío, ¿no? Que lo que te apetece es decir, virgencita, que me quede como estoy. Es que yo me acuerdo hace 20 años la izquierda criticando la mierda del Estado social, que era una patraña capitalista para mantener el sistema. Y hoy está la izquierda suplicando por las migajas del Estado social, ¿no? Claro, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, con este miedo, que no saben lo que va a pasar. Es que ya todo es líquido, todo es líquido. Siempre digo que el éxito de IKEA es que las parejas, como no van a durar, cuando se separan no se pelean quién se va a repartir los muebles, ¿no? Y por eso es el éxito de IKEA. Mientras que el mueble de la abuela dices, no, me lo regaló a mí en el lecho de muerte, una mierda, era mí, no sé qué. En IKEA dices, no me la has metido en la estantería, no, me la pilla. No, pero tú escogiste el color, no, me voy a tratar de arquear y todo. Bueno, más allá de la broma, fíjense ustedes, cuando hay miedo, hay mucha incertidumbre, cuidado, porque vienen los salvadores de la patria. Es el lugar de los populismos de derecha. Y me llama mucho la atención escuchar aquí a gente que sin darse cuenta estaba planteando soluciones del pasado. Hay gente que ha hablado aquí del Frente Cívico como si fuera el partido de siempre, pero más guay. Que no es eso. Que no es eso. Fíjense que si fuera eso no habría problema. Yo no tendría ningún tipo de problema, pero es que sé que no va a ser. El Frente Cívico va a ser uno. Si lo logramos, uno de los módulos de una red muy amplia. Uno. Miren, no conozco ninguna revolución que la armase nada de lo existente. Las revoluciones saltan donde menos te lo esperas. Se ha roto la linealidad y se prende fuego a Mohamed Bouazizi y cae Túnez. Es que ni la revolución de octubre, es decir, que las revoluciones tienen otra lógica. La revolución nicaragüense saltan por donde sean, lo bueno es que cuando saltan te encuentren organizado. Eso es importante. Claro, y el Frente Cívico, con esa voluntad de sumar, creo que tiene profundamente algo ganado. Fíjense ustedes, háganse esta pregunta. Necesitamos unos 10 millones de personas. Unos 10 millones de personas. ¿O qué creen? ¿Que va a ser una vanguardia del proletariado? ¿Que va a venir aquí? O sea, olvídense. Por tanto, fíjense a la cantidad de gente. Tengo que convencer a esos que han habido esta semana Scary Movie 6. Claro, y esto conecta con el tema de hasta cuándo bajar nuestras banderas. Mire, las músicas buenas no tienen miedo a mezclarse. Los palos buenos del flamenco los puedes tocar por cualquier otro estilo, igual que el jazz, igual que una buena canción. Cuando uno tiene muy claro su palo, cuando uno tiene muy claro su lógica, fíjese que bajar la bandera no es negarla, ni mucho menos, no se trata de eso. Tenemos que entender, les he dicho antes, que todos tenían que aprender reforma y revolución de uno al otro. Tiene que aprender del libertarismo, y el libertarismo también tiene que aprender, como había dicho muy bien, también de reforma y revolución, porque
porque a veces también el pensamiento libertario como que cree que le sobra todo, y no es cierto. Y no es cierto. Hemos aprendido que las tres grandes bazas del 15M se fueron convirtiendo poco a poco también en sus problemas, en no tener liderazgo, en no tener estructuras y en no tener programa. Y fue poco a poco entendiendo que necesitaba un programa mínimo, unas mínimas estructuras, y hay otro elemento muy importante, liderazgos en plural. Menos mal. Menos mal. Entonces, para terminar, liderazgos en plural. ¿Qué significa esto? Significa que en el mundo que vivimos, miren, yo he trabajado con Chávez. No saben ustedes lo grande que era ese señor. Su inteligencia, la memoria espectacular. Miren, yo he conocido a Habermas, he conocido a Giddens. La inteligencia de Chávez, coño. Bueno, pues ese señor, en un país donde la gente sí que tenía que perder, con un 70% de pobreza, no como aquí. Fíjese que tuvieron que aguantar en Venezuela 20 años de neoliberalismo, 20 años, ¿eh? Después el Caracazo, plan de ajuste, el pueblo sale a la calle, el ejército dispara y todavía tienen que esperar 10 años para que llegue Chávez, ¿no? Bueno, pues con todos estos rasgos, bueno, pues Chávez hizo muchas cosas que la gente no sabe, que no tienen nada que ver con su liderazgo en sí, sino que fue durante 4 años recorrer el país negociando con todo el mundo y sentándose 2 días con una decena de trotskistas que él decía que eran los más jodidos porque los demás le pedían cargos y los trotskistas querían discutir y le decían. Entonces fíjense, ¿qué les quiero decir con esto? Que en el futuro que yo veo liderazgos en plural que no son de personas, que pueden ser de colectivos, y ahí, claro, ya me parece que es cansino, siempre nos referimos a la PA, a la plataforma, ¿no? De afectados por la hipoteca, ¿no? Donde de repente, cuando yo quiero saber qué ocurre con eso, voy a la PA y me rebaja incertidumbre. Ahí está claro lo que tengo que saber, cómo lo hacen, y ahí aparece un tipo de liderazgo que no es solamente la Bacolao, que también es COI, que también es otra gente, ¿no? Pero es un liderazgo que sale del trabajo de abajo, no es un liderazgo que viene del trabajo del partido, de tener el culo de madera, de haber sido muy obediente, no, es un liderazgo que viene desde abajo. Y por tanto, en esos liderazgos yo sí que creo, pero esos liderazgos van a venir tranquilitos, ¿no? Digo, con un trabajo despacio y desde el trabajo concreto, ¿no? Y por terminar, no olviden ustedes que la hegemonía la tiene la derecha, que no nos engañemos, el sentido común lo tienen ellos, porque hay muchas cosas que nos pueden parecer barbaridades que ya las vamos consumiendo. Si es que la diferencia entre la derecha y la izquierda durante el siglo XX era entender que los trabajadores no somos una mercancía como cualquier otra, y hasta los sindicatos hablan de mercado laboral, de mercado de trabajo. Estamos jodidos desde el propio lenguaje. El otro día veo una película donde hay un abuelo que va a cuidar a los nietos y hay un nieto un poco más cabroncete y cada vez que tienen un problema el abuelo le paga al niño dinero y consideran que eso es gracioso y la gente se ríe. Es decir, mercantilizar esa relación parece que no nos escandaliza, no nos estremece, porque está interiorizado ese tipo de comportamientos. Y luego fíjese, les reto a que se den cuenta cómo la derecha nunca se equivoca cuando hay algún suceso internacional que a nosotros nos puede parecer raro. Ellos nunca se equivocan. No se equivocan con quién decantarse en Honduras, en Paraguay, en Egipto, en Siria. Siempre aciertan. En cambio, las fuerzas críticas, sospechamos de Julian Assange, sospechamos de Anguita, sospechamos de Hugo Chávez, sospechamos de Evo Morales, mientras que ellos no tienen ningún tipo de sospecha. ¿Por qué? Porque la hegemonía, ya les digo, la tienen ellos construida. Claro, insisto, ya termino, la última idea. Lo espectacular del 15M, que para mí ha sido lo más importante que le ha pasado a este país desde que se murió Franco, es que el 15M armó una respuesta cuando no estábamos en situaciones de pérdida total como las de América Latina. El 15M se adelantó, el 15M nos pasó y de repente cambió el relato. El 15M nunca fue una respuesta, fueron preguntas a la democracia representativa, preguntas
al sistema económico. Y bastó preguntar para que cambiara el relato. Y que, como decía Alex hace un rato, en una frase que nos gusta mucho, dinamitamos la idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, yo no he vivido por encima de mis posibilidades. Otra cosa es que haya sido rehén de sus discursos y haya vivido por encima de mis necesidades. Y de alguna manera me hayan envilecido y me hayan hecho jugar a la bolsa y creer que era rico porque subió el precio de mi casa. Miren, estoy absolutamente convencido de que necesitamos muchos análisis. Y los análisis tienen que ser muy amables. Me da un poco de miedo que alguien diga, y tenemos que salir del euro. Cuidado. Cuidado. O sea, porque a veces rompemos cosas y no sabemos los efectos. Y por eso la gente no confía en nosotros. La gente no confía en las fuerzas transformadoras porque no nos ve fiables, porque no ve que tengamos buenos análisis, porque no nos ve coherentes. Y si de repente cogemos banderas que la gente no termina de entender, que no están clarificadas, que no nos vamos a acompañar con peleas similares en Grecia, en Portugal, en Italia, cuidado, porque asustamos. La conclusión es que necesitamos muchos análisis. Y como necesitamos muchos análisis, tenemos que entender que no tenemos que tener prisa. Lo que nos pasa, decía Ortega, es que no sabemos qué nos pasa. Tenemos la intuición de protestar cada vez que hay algo que no queramos. Y ahí vamos a estar en la calle, con absoluta contundencia. Y ahí estamos, en las calles. Pero les aseguro que esa intuición que nos lleva a la calle y a saber lo que no queremos, tenemos que cada vez más acompañarla con certezas de conocimiento. Y cuando comprendamos las cosas, el señor liderazgo se va a caracterizar porque lo va a contar de manera amable. No va a ser como la vanguardia que te va a decir, yo tengo las claves, yo tengo más experiencia que tú y me sigues. Yo creo que cuando eso ocurra, ya verán como todas las piezas van construyéndonos un dibujo hermoso como el que nos deseamos. Sabéis, a las 2:30, comida ecológica justo después del ayuntamiento, ¿vale? Muchas gracias.